Bienvenidos cinefanáticos, hoy veremos un nuevo video, comencemos. Diferencias entre El Conde de Montecristo versión cinematográfica del 2002 versus la versión original del libro de Alejandro Dumas. El filme basado en este libro trata de un marinero llamado Edmundo Dantes, quien regresa de su viaje a bordo del barco Faraón. Durante su travesía su capitán enferma. En un intento por salvarlo termina en la isla de Elba, donde está exiliado Napoleón, quien le da una carta que debe llevar a Messier Clerion. Al regresar al puerto Edmundo es nombrado nuevo capitán. Esto provoca la envidia de varios de sus allegados, Fernando, su mejor amigo, y Danglars, su compañero marinero, quienes planean denunciarlo ante las autoridades por traición para evitar que se convierta en capitán y se case con Mercedes. Edmundo es arrestado y interrogado por Messier Villefort, quien al descubrir que el mensaje de Napoleón era para su padre Messier Clerion, condena al joven al castillo de If, donde es torturado por Messier d'Orléac. Edmundo intenta suicidarse en diversas ocasiones, dejando de comer o intentando ahorcarse. Un día, conoce al abate Faria, quien ingresa a su celda por medio de un túnel bajo el suelo y regresa a Edmundo las ganas de vivir y escapar, y el abate le enseña todos sus conocimientos y lo ayuda a descubrir quién estuvo detrás de su encarcelamiento. Después de 8 años, justo a pocos días de su escape, un derrumbe cae sobre el abate Faria y le perfora los pulmones. Este le confiesa a Edmundo sobre el tesoro de Spade y le da un mapa para que lo busque, haciendo prometer que escapará e iniciará una nueva vida. Edmundo aprovecha la muerte del abate y en la confusión, intercambia su cuerpo con él y logra escapar del castillo, no sin antes asesinar a d'Orléac, rompiéndole el cuello después de caer ambos del risco. A partir de entonces Edmundo buscará el tesoro e iniciará su venganza. Hasta aquí la primera parte del filme. Ahora veremos las diferencias con el libro. En el libro, Edmundo termina en la isla de Elba por encargo de su capitán como su última voluntad, donde debía llevar un encargo al mariscal y a su vez, recibir una carta que debía llevar a París a una persona llamada Noirtier, no Clerion como en la película. Fernando no era mejor amigo de Edmundo como se muestra en el filme. Él era primo de Mercedes y un pretendiente obsesivo de ella. Fernando y Mercedes eran catalanes, españoles, hijos de comerciantes de pescado. Fernando no era hijo de un conde. Este obtuvo el título por sus servicios militares y cuando su empleador el conde de Ali Baja muere, este lo hereda como recompensa por sus servicios, lo que lo vuelve rico. Danglars, Fernando y Caderousse, personaje que no sale en la película, idean denunciar a Edmundo, primero como una broma y después con la intención de evitar su nombramiento como capitán y su boda con Mercedes. Edmundo es arrestado el día de su boda con Mercedes, a poco menos de una hora, y no en la cena como en la película. Villefort se casó ese mismo día con su novia Renata, no con Valentina, el mismo día en que se casa y apresan a Edmundo. El padre de Edmundo muere por enfermedad de gastroenteritis, no se suicida, como se indica en el filme. Cuando Napoleón escapa e intenta derrocar al rey, durante los 100 días bonapartistas, fue la oportunidad perfecta de liberar a Edmundo de los cargos, pero Villefort no lo permitió. A diferencia de la película, d'Orléac nunca golpeó a Edmundo ni lo torturó. En el libro, el abate creaba su propia luz a partir de la grasa de la comida, construía sus plumas con escamas de pescado, hacía su propio papel para escribir de los hilos de su ropa y la tinta la hacía con ayuda del vino tinto o con su sangre. El tesoro de Spade tiene una historia diferente al filme. En la película Spade enterró su tesoro antes de morir y le da el mapa al abate. En el libro la familia de Spade fue traicionada por el papa César Borgia para robar su fortuna, pero Spade al percatarse de que sería envenenado, escondió su tesoro en Montecristo y su testamento en una carta codificada dirigida a su sobrino, quien también muere envenenado. Así los documentos de la familia pasan de generación en generación, hasta que el abate, único heredero del último conde Spade, hereda los documentos y descifra su ubicación, al quemar un documento que mostraba su contenido al ser expuesta al fuego. El abate muere por una enfermedad desconocida que le causa un derrame cerebral, y no por el derrumbe ni por perforación de pulmón como en el filme. Al escapar de la prisión, Edmundo no mata al gobernador de la prisión. Él busca pasar desapercibido ya que la guardia al darse cuenta de su fuga daría aviso a los pueblos cercanos. Edmundo pasa 14 años en el castillo de If, no 8 años como en la película. Mercedes no recibe ninguna carta sobre la muerte de Edmundo. Su muerte se declara a los 7 meses de escapar y ella se casa a los 17 meses de que apresan a Edmundo.
Hasta aquí la primera parte de esta comparativa, debido a que la historia del libro es demasiado extensa, pues explora las historias de los personajes secundarios. Haremos una segunda parte. No te pierdas el siguiente video, dedicado a la venganza del conde. En ese video descifraremos cuál fue la mejor venganza, si la del filme o la del libro. No te lo pierdas. Muchas gracias por ver este contenido. No olvides suscribirte y darle like a este video. Si quieres más contenido interesante, puedes ver nuestros otros videos. Hasta luego.